Les mostraré el tutorial para utilizar la plataforma de Pivot, en este caso el Laboratorio de Energía Mecánica. Entonces, en primer lugar, esta actividad tiene un total de 25 puntos, los cuales están distribuidos en tres secciones. La primera parte, preguntas iniciales; la segunda parte, recolección de datos y gráficas; y la tercera parte, análisis de datos y conclusiones. El objetivo de este laboratorio es encontrar un modelo experimental para la relación entre la altura del lanzamiento y la velocidad para un objeto que se desliza en una rampa sin fricción. Entonces, en la primera parte, preguntas iniciales, le damos clic acá en, en esta parte, y acá nos despliega la descripción del experimento. Aparece también el detrás de cámaras de cómo serán obtenidos los datos. Entonces, entonces acá podemos apreciar un imán, el cual fue sumergido en un baño de nitrógeno líquido, y cuando eso sucede, sus propiedades magnéticas cambian de tal manera que la fricción prácticamente entre la rampa y el imán se convierte en cero. Bueno, entonces la segunda parte tiene que ver con la recolección de datos y gráficas. Esta parte es fundamental tanto para contestar las preguntas iniciales como para poder completar las tablas y posteriormente las gráficas. Entonces, esta es la interfaz. Inicialmente lo que vamos a hacer es revisar que la altura inicial se encuentre acá en la altura acá, la masa 1. Entonces, en esta primera parte dejaremos esa masa 1 fija. Lo que vamos a hacer es utilizar las siguientes herramientas. Entonces, inicialmente vamos a utilizar esta regla horizontal para determinar la distancia que recorre en la parte final del recorrido. Yo les sugiero que lo coloquen bien sea para 15 o para 10 centímetros. En este caso lo voy a dejar para 10 centímetros acá. El segundo paso es establecer la línea de referencia. Entonces, lo que voy a hacer es pausar el video cuando ya el disco va llegando a la parte plana de la rampa. Con este botón podemos ir avanzando más lentamente hacia adelante o hacia atrás y poder hacer mejor las mediciones. Entonces observen que este punto en la parte plana de la rampa va a ser nuestra línea de referencia. Yo les sugiero colocarlo en la parte de abajo del disco. Una vez establezcamos ese sistema de referencia, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar esta regla vertical que está grabada en centímetros. Hacemos coincidir las dos escalas. Listo, y ahí ya estaría configurado. El siguiente paso, entonces, es devolvernos acá. Y observen que, por ejemplo, en la primera altura, tenemos que el disco se encuentra aproximadamente a 21, 22, 23, 24, 25, 26 centímetros. Esa sería nuestra primera medición. Entonces, lo que vamos a hacer acá es colocar la altura de lanzamiento. Esta h representa la altura de lanzamiento en unidades de metros. Entonces, como la altura fue 26 centímetros, acá le voy a colocar 0.26. El valor de masa 1 aparece acá por default, entonces simplemente es copiarlo. Copiamos aquí el 0.0052, que es la masa del primer disco. Listo, y enseguida lo que vamos a hacer es calcular la energía potencial. Entonces, la energía potencial se representa con esta letra U y se mide en joules. Hay una forma, utilizando la plataforma, para hacer los cálculos de la energía potencial de una manera mucho más sencilla. Entonces recuerden que la energía potencial es la multiplicación de la masa por la gravedad por la altura. Entonces aquí hay una función en los tres punticos
que se llama Chain-Column Formula. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Entonces la fórmula de la energía potencial es masa por la gravedad, que es 9.8, multiplicado, y aquí escogemos la primera altura de lanzamiento. Le doy Enter y aquí el programa automáticamente calcula el valor de la energía potencial gravitacional en ese punto. Bien, a continuación lo que vamos a tratar de hacer es medir la distancia y el tiempo que recorre en la parte plana de la rampa. Entonces le voy a dar play aquí al experimento y cuando vaya llegando a la parte plana de la rampa, voy avanzando acá lentamente, coloco la regla de tal manera que la parte al frente del disco coincida con el cero y observen que aquí aparece una herramienta que es un cronómetro. Entonces, cuando recién el disco empieza a moverse, aquí aparece en el fotograma 0 y un tiempo de 0 segundos. A medida que empieza a bajar, el número de fotogramas y el tiempo empieza a avanzar. Entonces, una vez llegue, en este caso, al fotograma 143, ya han transcurrido 0.59 segundos, en ese momento lo que debemos hacer es reiniciar el reloj. Entonces, quiere decir que lo que vamos a tratar de hacer es medir cuánto tiempo demora este disco en recorrer 10 centímetros. Entonces, voy avanzando acá despacio. Y tratamos, por ejemplo, ahí sería la medición más precisa. Entonces tenemos un tiempo de 0.0458 segundos. Entonces, como la distancia que nosotros establecimos fue de 10 centímetros, esa distancia horizontal de 10 centímetros la pasamos a unidades de metros. Entonces, como está en centímetros, esos 10 centímetros lo dividimos entre 100, y eso nos da 0.10. Y aquí vamos a colocar el tiempo que se demoró en recorrer esos 10 centímetros, es decir, 0.0458. Bien, para calcular la velocidad en la parte plana de la rampa, es decir, la velocidad final, lo que vamos a hacer es utilizar una relación que seguramente trabajaron el año anterior. Entonces, la velocidad es la distancia recorrida en un determinado tiempo. Entonces, nuevamente le damos clic acá donde dice Chain-Column Formula. Y como la velocidad final es la distancia recorrida, entonces acá distancia horizontal dividido tiempo, le damos Enter y aquí el programa calcula la velocidad con la que llegó el disco. Para calcular la energía cinética hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces recuerden que la energía cinética es igual, aquí voy a colocar entre paréntesis un medio, cierro paréntesis, por la masa. Entonces escogemos acá la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces acá colocamos la velocidad y como es al cuadrado, entonces lo que hacemos es simplemente colocarle velocidad por velocidad. O otra opción también puede ser la siguiente, voy a borrar acá un medio de la masa por, escogemos la velocidad y acá le damos clic en este gorrito que representa la potencia, velocidad al cuadrado. Le damos Enter y aquí aparece el valor de la energía cinética. Entonces, para esta primera tabla se va a mantener fija la masa y lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento desde las diferentes alturas. Entonces, para cambiar de altura, simplemente lo que debemos hacer es escoger acá la altura, la primera era la altura acá, la segunda es la altura I, le damos cargar y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Nos devolvemos acá con este botón al principio, reiniciamos el reloj, ahí la altura es alrededor de unos 20 centímetros, registramos ese valor en la tabla, cuando vaya llegando a la parte plana, utilizamos este botón para que la medida nos quede mucho más precisa, asegurándonos de que quede lo más cercano posible al cero.
Cuando llega a este punto, reiniciamos el reloj y medimos cuánto tiempo se demora en recorrer estos 10 centímetros. Entonces, por ejemplo, en este caso fue 0.05 segundos. Entonces, este valor se colocaría aquí en el tiempo y la distancia es la misma. Aquí vamos a ir colocando las diferentes alturas. Bueno, una vez tengamos esos datos, el segundo punto es construir las gráficas. Entonces, por cada masa vamos a construir dos gráficas. La primera es una gráfica de energía potencial versus altura. Entonces lo que voy a hacer acá es darle clic en el eje vertical y voy a escoger la energía potencial gravitacional. Acá en incertidumbre no es necesario colocar nada. Le doy Done. Y la gráfica es de la energía potencial versus la altura. Entonces aquí en el eje horizontal escogemos altura del lanzamiento. Listo, entonces aquí aparece un primer dato. Una vez tengan los datos, la idea es que ustedes puedan darle clic aquí en la rueda dentada, en la función donde dice Line Graph, y ahí el sistema va a construir automáticamente la gráfica. Entonces quiero mostrarles acá un ejemplo para la segunda medición. En este caso, el tiempo que teníamos era de 0.05, ¿sí? La distancia fue la misma. Y la altura de lanzamiento, si recuerdan, era 20 centímetros, es decir, 0.20 metros. La masa se mantiene constante. Listo, ahí el programa calcula los valores de energía potencial y energía cinética. Entonces aquí, una vez vayamos construyendo la tabla, el programa va haciendo la construcción de la gráfica. Entonces hay que darle acá en la opción Line Graph. Una vez se termine la gráfica, lo que vamos a hacer es darle clic aquí en la rueda dentada donde dice Curve Fits y vamos a escoger el modelo matemático que mejor se ajusta a nuestra gráfica. Entonces, aquí la idea es que cada uno de ustedes vaya mirando cuál de estas se parece más. Por ejemplo, en este caso, con esos dos datos yo esperaría que fuera una función lineal y ahí el sistema automáticamente lo que hace es trazar una línea que contenga esos datos para que la gráfica quede lo mejor posible. Pero esa parte va a depender de los datos que obtengan. Ok, la segunda gráfica que se va a hacer, le damos clic acá donde dice agregar otra gráfica. La segunda gráfica que vamos a hacer es la gráfica de la energía cinética versus velocidad final. Entonces le damos clic acá nuevamente en el eje vertical, escogemos la energía cinética, en incertidumbre no le damos nada, Done. Acá en el eje horizontal vamos a ver cómo se relaciona la energía cinética con la velocidad final. Listo, y aquí van apareciendo los puntos. Entonces, una vez se construya, una vez tengan toda la tabla, se va a poder apreciar mucho mejor eh, la forma o el modelo matemático que tienen esas gráficas. Listo, la segunda parte es hacer el mismo procedimiento, lo único que se va a hacer es cambiar la masa, pero se repite exactamente el mismo proceso que les acabo de explicar. Entonces acá cerramos la parte de recolección de gráficas y finalmente en la tercera sección, análisis de datos y conclusiones, hay algunas preguntas, eh, opción múltiple para contestar a partir del análisis de las gráficas y para construir las conclusiones les voy a pedir que contesten estas preguntas con relación a los datos y a las gráficas que encontraron. Entonces, por ejemplo, qué resultados se encuentran al comparar los valores de la energía potencial en el punto de lanzamiento con los valores de energía cinética en la parte plana de la rampa. ¿Se conserva o no se conserva la energía y por qué?